El 9 de julio de 1816 es una de las fechas más trascendentales en la historia argentina, marcando la declaración de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Para comprender su significado completo, es esencial analizar los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de este hito. Antecedentes hacia la ruptura definitiva. La declaración de independencia del 9 de julio no fue un hecho aislado, sino la culminación de un proceso iniciado años antes. Revolución de Mayo de 1810, la destitución del virrey Cisneros y la formación de la primera Junta de Gobierno en Buenos Aires marcaron el inicio de un camino hacia la autonomía. Sin embargo, en ese momento, aún se mantenía una teórica lealtad a Fernando VII, rey de España, quien estaba cautivo por Napoleón. Conflictos internos y externos. Los años siguientes a la Revolución de Mayo estuvieron signados por constantes luchas. Internamente, se manifestaban las tensiones entre Buenos Aires y las provincias del interior, centralismo vs federalismo. Externamente, la guerra contra los realistas, partidarios de la corona española, era una realidad en varias regiones del antiguo Virreinato del Río de la Plata. La situación en Europa, la caída de Napoleón y la restauración de Fernando VII en el trono español significaron una amenaza para los movimientos independentistas americanos. España buscaba recuperar sus colonias y restaurar el antiguo orden, lo que generó una urgencia en las Provincias Unidas por definir su estatus. Presión de líderes revolucionarios, figuras como José de San Martín y Manuel Belgrano, conscientes de la necesidad de una declaración formal de independencia para consolidar el proceso revolucionario y obtener reconocimiento internacional, ejercieron una fuerte presión sobre el gobierno para que se tomara una decisión. San Martín, desde Cuyo, incluso llegó a expresar su impaciencia. ¿Hasta cuándo esperamos para declarar la independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional, y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? El Congreso de Tucumán y la Declaración. Ante la compleja situación política y militar, se hizo evidente la necesidad de convocar a un Congreso que representara a todas las provincias y decidiera el futuro del territorio. Convocatoria, en 1815, tras la deposición del director supremo Alvear, el director interino Ignacio Álvarez Tomás convocó a un Congreso General Constituyente en Tucumán. Se eligieron diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Aunque no todas las provincias enviaron representantes, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Banda Oriental, Paraguay y algunas del Alto Perú no lo hicieron por diversos motivos, el Congreso se instaló. Sede, el Congreso se reunió en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la casa de Francisca Bazán de Laguna, hoy conocida como la Casa Histórica de Tucumán, declarada Monumento Histórico Nacional. Debates y tensiones, las sesiones del Congreso, que comenzaron el 24 de marzo de 1816, estuvieron marcadas por intensos debates. Existían diferentes posturas sobre la forma de gobierno, monarquía o república, y la relación con España. Sin embargo, la necesidad de declarar la independencia era un sentimiento compartido por la mayoría de los congresales, impulsados por la realidad de la guerra y la urgencia de definir una identidad propia. El 9 de julio de 1816, finalmente, el martes 9 de julio de 1816, los representantes de las provincias firmaron el acta de la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. En esta acta, se proclamaba que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. La ampliación del juramento, 10 días después, el 19 de julio, el diputado Pedro Medrano propuso un agregado a la fórmula de juramento, que fue aprobado. Se añadió, y de toda otra dominación extranjera. Esta adición buscaba disipar rumores sobre posibles entregas del país a otras potencias, como Portugal o Gran Bretaña, reafirmando la voluntad de una independencia absoluta y sin ataduras. Consecuencias y legado. La declaración de independencia del 9 de julio tuvo repercusiones profundas tanto a nivel interno como externo. Consolidación de la identidad nacional, marcaron el nacimiento oficial de una nueva nación, sentando las bases para la posterior organización del Estado argentino. Junto con el 25 de mayo de 1810, el 9 de julio se convirtió en uno de los pilares fundacionales de la patria. Reconocimiento internacional, la declaración formal de independencia permitió a las Provincias Unidas presentarse como una nación soberana ante el mundo, lo que era fundamental para buscar alianzas y apoyo en la lucha contra España. Impulso a la campaña libertadora,
la independencia fue crucial para el plan de José de San Martín. Con un ejército de una nación soberana, sus acciones militares en Chile y Perú adquirían un carácter legítimo y no de simple rebelión, facilitando la colaboración de otros pueblos americanos en la gesta emancipadora. Continuidad de los conflictos internos. A pesar de la declaración de independencia, las tensiones entre Buenos Aires y las provincias, y las luchas entre unitarios y federales, persistieron durante décadas, llevando a un periodo de inestabilidad política y guerras civiles que demorarían la organización nacional definitiva. Desmembramiento del virreinato. Si bien se declaraba la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, el proceso llevó al desmembramiento del antiguo virreinato del Río de la Plata. Regiones como el Alto Perú, hoy Bolivia, Paraguay y la Banda Oriental, hoy Uruguay, siguieron caminos distintos, formando sus propias naciones. Larga lucha por la consolidación. La independencia no significó el fin de la guerra. La lucha contra las fuerzas realistas continuó, y la joven nación debió enfrentar numerosos desafíos para consolidar su autonomía y construir sus instituciones. En la actualidad, el 9 de julio es el Día de la Independencia en Argentina, una fecha de profunda significación que se celebra con orgullo y que invita a reflexionar sobre la valentía de aquellos que, en un contexto de grandes desafíos, decidieron romper con los lazos coloniales y forjar una nación libre y soberana. La Casa Histórica de Tucumán se mantiene como un símbolo vivo de este momento trascendental.